Este es el formato que se hizo circular para la pregunta que van a hacer en el foro de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, una pregunta dirigida al ponente o la ponente en este caso, y el nombre de la persona que va a preguntar. En ese momento hay el espacio para las preguntas o continuamos con las presentaciones. ¿Alguien tiene una pregunta escrita ya elaborada para, en este caso puede ser para Carmenza o para Simón? Bueno, este bloque que hemos definido y que hemos hecho con estas dos presentaciones anteriores, tiene un espacio, una posibilidad de aclarar o de ampliar a través de este papelito, una pregunta, quien las quiera hacer. Y así va a ser en los otros dos bloques siguientes. Las personas que tengan alguna inquietud, que quieran presentar, hacer alguna, requieran de alguna ampliación o aclaración, lo pueden hacer. Y para eso nos van a apoyar los jóvenes que están en esta mesa que está aquí en la parte de mi derecha, perdón, de mi izquierda. También hay otro momento importante y lo quiero anunciar de una vez. Al final, el último bloque, que es el del significado de los ciudadanos de esa zona, ¿sí? De los ciudadanos, ¿qué significa para nosotros eso que nos mostraba, que nos hacía reflexionar Carmenza? Hay también una ficha para recoger esa información. Para nosotros es importante, y para el ejercicio del observatorio que queremos iniciar también va a ser muy importante recoger esas apreciaciones de lo que significa para nosotros los ciudadanos ese sector. Entonces hay una ficha para eso también y la pueden recoger aquí en esta mesa. Además, quienes estén interesados, organizaciones sociales, líderes, instituciones educativas, ciudadanos que estén interesados en vincularse al ejercicio del observatorio que vamos a iniciar, también se pueden inscribir en esta mesa. En esta mesa se hace esa inscripción de las personas que quieran vincularse y ya definiremos más adelante una agenda de trabajo con las personas, con las organizaciones que se quieran vincular a ese ejercicio. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Vamos a abordar el segundo eje temático de este foro y tiene que ver con la importancia ecosistémica de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa. Inicialmente se va a abordar el tema del patrimonio geológico, una invitación a investigar la reserva forestal. Sobre este tema nos va a hablar el ingeniero geólogo Byron Alexander Hidalgo Gómez. Es un ex docente de física dinámica del ITP, ingeniero geólogo en grupo Ausculnova, actualmente gerente de Ingeo SA.SA. Llamamos entonces al ingeniero geólogo Byron Alexander Hidalgo Gómez para hablar sobre este tema patrimonio geológico, una invitación a investigar la reserva forestal. Cordial saludo, bienvenido, buenos días. Buenos días, la presente es una invitación a investigar acerca de la reserva forestal y pues se hará a través del patrimonio geológico y paleontológico. Entonces, prácticamente es unas definiciones básicas de patrimonio geológico y paleontológico, que es algo que a nivel de la nación recién se está construyendo. Todavía no está normado, pero hay un proyecto de decreto para que se pueda consolidar el patrimonio geológico a nivel pues del país. Esto ya existe pues en otros países como España y bueno, muchos otros. Entonces, el término de patrimonio suele definirse como nuestro legado del pasado, nuestro equipaje en el presente
y la herencia que les dejaremos a las futuras generaciones para que ellas puedan aprender, maravillarse y disfrutar de él. UNESCO 1998. Esta definición es la acogida por la anterior ponente, que era Carmenza, ¿sí? Es decir, patrimonio no es algo ajeno a nuestros saberes y a la comunidad. Bueno, un poco pues la conferencia va a cargo de la empresa, ¿sí? Dale. Dale. Entonces, conceptos básicos. Se tratará temas pues como geotopo, geositio, geodiversidad, fósiles, patrimonio geológico, pero todo esto es algo directamente relacionado de la reserva forestal. Es decir, todas las imágenes hacen parte de lo encontrado en la reserva forestal. Continuemos. ¿Sí? Patrimonio geológico. Bueno, pues eso está ligado a las características intrínsecas de las rocas. ¿Sí? Entonces, esta es un afloramiento en la quebrada La Tortuga. En la parte central se encuentra una zona muy fracturada. En algún momento pues esto puede tener un interés científico. Esta imagen es una pequeña parte de una roca, alrededor de unos 15 centímetros, en los cuales se aprecian unas tonalidades muy llamativas de la roca. Son pues colores cial o verde claro, metidos dentro de una zona de una roca un poco distinta, ¿sí? Es de esa manera pues que de antemano son lugares como al menos bonitos o interesantes pues, y a nivel científico puede que tengan algún valor. Entonces ahí todavía no entramos a definir como tal las palabras que hacen parte de patrimonio geológico, pero sí son unas de las imágenes llamativas. En geodiversidad se aprecia como la cobertura vegetal tiene de alguna manera una asociación con la geología o con las zonas de la roca. Este fósil es uno de los encontrados en la reserva, ¿sí? Pues se encuentra en la parte muy alta de la reserva, pero también en la parte muy baja, ¿sí? Entonces son fósiles, uno de los fósiles que se puede encontrar en la reserva forestal. También existen herramientas indígenas. Este tema de herramientas indígenas realmente no está ligado al patrimonio geológico y paleontológico. Es un tema pues más de antropología, pero pues se pone aquí porque algunos no conocíamos que existen herramientas indígenas en la zona. Entonces son 3 artefactos pulidos en roca que en algún momento tuvieron uso por los indígenas. Y realmente no está contextualizado a la historia. Entonces ya entremos un poco con el interés del patrimonio geológico. Básicamente él tiene un interés del conocimiento y el modelo. O sea, ¿para qué sirve el patrimonio geológico? Resulta que como conocimiento le sirve para la interpretación y la comprensión del origen, para la evolución y la dinámica geológica. A nivel de modelo, es de los procesos representativos de la dinámica de la Tierra y del origen, la historia, la diversificación y la distribución de la vida y los climas y paisajes que los formaron. Es decir, a pesar de que la geología se podría asumir como algo ajeno a la vida, realmente pues tiene un contexto directamente ligado, ¿sí? Eso se trata un poco pues en la geodiversidad. Y por eso mismo también tiene una directa relación con el clima. Un poco la definición de patrimonio geológico es muy amplia, pero se podría decir que está integrado por rocas, fósiles, meteoritos, formaciones y estructuras geológicas, o también por formas de relieve. Es decir,
Patrimonio geológico, de una manera muy amplia, podría ser cualquier roca, ¿sí? El significado como tal es que estas rocas tienen que tener un interés pues muy importante, un interés científico y contexto pues para entender más nuestra tierra. Entonces, de esa manera, patrimonio geológico está ligado a que cualquier roca o fósil va a tener una importancia muy relevante, ¿sí? Pues qué pena repetir ahí. Entre los temas está el geotopo. Esta es una de las imágenes de la zona. Me parece que es el río Titango. Resulta que este río tiene un alineamiento, pues es como decir muy recto, ¿sí? Da hasta muy arriba de la montaña y tiene la característica de que este río presenta, esta parte blanca es muy natural, ¿sí? Son fragmentos de roca encontrados en la zona, entonces de alguna manera podría tener un interés científico. De esa manera, geotopo viene a ser los lugares de interés geológico para su carácter único y o representativo de un segmento o una porción espacial claramente definida de la geósfera. Es decir, geotopo es un punto o lugar específico de un interés relevante. Dentro de las definiciones de patrimonio está el patrimonio geológico mueble. Este es un fósil de bivalvo, o sea, bivalvo es como decir que tiene dos conchitas, dos valvas, entonces es un fósil encontrado en la parte alta, más que todo en Minchoy, corresponde a una formación rocosa, ¿sí? En algún momento puede tener un interés científico, pero aquí lo que se quiere resaltar es que hace parte de un patrimonio mueble. Un patrimonio mueble es aquel que puede ser extraído y llevado a cualquier parte. De esa manera, un patrimonio mueble es susceptible de ser objeto de estudios que hayan sido extraídos de la corteza terrestre, sumergidos bajo las aguas, que siendo parte del patrimonio geológico o paleontológico, sea declarado por el Servicio Geológico Colombiano como patrimonio. Estas declaraciones de patrimonio, si la legislación lo permite, las va a hacer únicamente el Servicio Geológico, pero el aporte de las investigaciones particulares o institucionales las puede hacer cualquiera y llevarlas finalmente al Servicio Geológico. Lo que quiero resaltar del patrimonio mueble es que algunos de los elementos geológicos pierden su valor al ser descontextualizados y su significado original. Es decir, por curiosidad cualquiera puede llevarse estos fósiles de la reserva, pero es allí cuando pierde su valor, ¿sí? Porque a nivel científico ya luego no se va a conocer su historia, no va a ser contextualizado a nada y de esa manera simplemente va a ser un objeto, ¿sí? Y de esa manera un patrimonio geológico mueble es susceptible a ser expoliado, a ser robado, y eso pues suele pasar porque algunas personas son coleccionistas de fósiles. Otra de las definiciones es el geositio, el cual es de interés científico mundial que permite el estudio multidisciplinario de eventos y procesos propios de la historia del planeta o de la vida. Es decir, un geositio no es cualquier lugar, o sea, puede ser la reserva forestal en toda su extensión, o puede ser más amplia que eso, ¿sí? De esa manera un geositio tiene un interés muy particular a nivel mundial. Puede que en la reserva se encuentre alguna zona, una roca o inclusive un meteorito que no se encuentre en ninguna otra parte del planeta. Es de esa manera que un geositio tiene tanta relevancia para la comunidad científica que sus implicaciones en la humanidad pueden permitirle entender muchas cosas. Se habla de extinciones, de cambio climático, de variabilidad. Algunos de los estudios tienen relación con esto, con geositios. Otra definición es la geodiversidad. Resulta que condiciona la diversidad biológica, cultural y del paisaje. De esa manera, geodiversidad está directamente ligado
pues al contexto de la reserva forestal y a todo lo que tiene relación con ella, ¿sí? Geodiversidad de esa manera, tiene una relación pues con la biología, con la flora y fauna que se encuentra en el sustrato rocoso o en el suelo. Esta es una imagen pues como tipo ejemplo de geodiversidad, en la cual en esta parte central se aprecia un afloramiento de agua, pues un fluir de agua que justo sale en una pared rocosa, ¿sí? Es de esa manera que geodiversidad pues tiene una directa relación como con las condiciones de la roca, ¿sí? Muy seguramente es una roca muy competente, muy dura, que permite que justo en esa parte fluya el agua, pero a su vez esto tiene otra relación con la flora encontrada y muy seguramente con la fauna de la zona. Entonces, por decir, es posible que allí hagan nidos algunos animales. Entonces la roca, la flora y la fauna es la misma cosa, ¿sí? Lo que pasa es que a veces la flora y la fauna tienen más movimiento y por eso pues es como más evidente. Entonces, ya contextualizando la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca del río Mocoa, encontramos la geología de la zona, ¿sí? Básicamente es un perfil geológico, es decir, un perfil donde se puede apreciar de una manera muy grande cómo cambian las rocas en la reserva forestal. En esta parte de acá se encuentra San Francisco y en esta parte de acá se encuentra Mocoa. Es de esa manera como tiene unas variaciones en sus rocas, y esas variaciones da a que esta tonalidad azul es la formación Saldaña, la tonalidad rosada es el monzogranito de Mocoa, la formación Villeta es el color verde claro, la formación Caballos el color verde más oscuro, no se alcanza a apreciar, pero la formación Aleluya hace parte de unos mármoles y cuarcitas encontradas en la zona. De todo eso que les estoy hablando son rocas, rocas duras, rocas blandas básicamente. Está la formación Pepino, que son estas tonalidades verdes, amarillas. Entonces son como decir, cada una son paquetes de rocas distintas encontradas en la reserva forestal. Esto pues de manera simplificada, es simplemente un modelo. Entonces, retomando un poco el anterior perfil de rocas, la formación Saldaña vendría a ser esta imagen, es decir, unos fragmentos de roca embebidos en un fluido de otra roca. Eso podría ser un ejemplo pues, de la formación Saldaña. Monzogranito de Mocoa vendría a ser como unas rocas con tonalidades claras y punticos negros. La formación Villeta vendría a ser como un lodo vuelto roca, ¿sí? un lodo muy duro. La formación Caballos vendría a ser como una arena vuelta roca. La formación Aleluya es una roca de tonalidades muy claras, normalmente pues a diferencia de esta no tiene tantas pepitas de otros colores. Y la formación Pepino viene a ser rocas rodadas pues como si fueran de río, metido en una matriz de arena vuelto roca. Ese es básicamente como el contexto de toda la reserva forestal, de sus cambios litológicos, de una manera muy simplificada porque las rocas cambian en sus tonalidades y en su química realmente. Este es un ejemplo de registro histórico y aquí es donde viene la relevancia de la reserva forestal. Esta imagen no es pues, de la reserva, pero sí es un registro histórico a nivel mundial. Una zona pues que básicamente es como un libro abierto en donde cada capa es como decir una página de la Tierra, y si de alguna manera se puede leer, se puede entender la historia de la Tierra y de alguna manera muchos orígenes químicos y muchas variedades pues, de la naturaleza. De esa manera, patrimonio geológico y paleontológico en la reserva forestal tiene su relevancia en que podría ser un registro histórico. De esa manera puede brindar información acerca del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Estas son eras, es decir, millones de años de los cuales
se puede leer información. Básicamente de los periodos Triásico, Jurásico, Cretácico y Paleógeno, es decir, hace mucho tiempo, ¿sí? Muy posiblemente desde antes de la vida como la conocemos actualmente, pero la información está allí, ¿sí? Falta investigación para entender un poco más. Ahora bien, ¿por qué investigar algo como esto, un registro histórico? Porque le aporta al paleoclima, o sea, a entender mejor el clima y pues ¿qué implicación tendría el entender mejor el clima? Resulta que se ha encontrado que existen algo que son los supervolcanes. Esto tiene un carácter muy relevante a la vida porque de alguna manera pues va cambiando como digamos las especies dominantes en el transcurso de la vida pues o del tiempo, no hablo solo de los humanos, pero aquí viene la directa relación, es que porque un solo supervolcán puede acabar la vida o puede extinguir a los humanos, ¿sí? Entonces entender esto del registro histórico no está ajeno a la vida, es directamente relacionado con ella y digamos, el no entenderlo puede limitarla y extinguir realmente toda la vida. Otra característica, al menos un poco más tangible, de los registros históricos de la Tierra es el entender el clima, ¿sí? Puede que en esas capas, en el libro abierto pues, de la Tierra, de alguna manera se pueda entender la variabilidad climática. Y cuando uno entiende algo, así no lo pueda controlar, puede, digamos, mitigar o aportarle al equilibrio pues, de la naturaleza. Entonces, básicamente, otra relación es la geodiversidad. Resulta que la geodiversidad es la misma diversidad biológica y de esa manera es condicionante, la geodiversidad es condicionante de la química del suelo y del sustento que consume cada especie. Es decir, muy seguramente este insecto que está encontrado en la reserva tiene su sustento en las plantas de la zona, pero de esa manera las plantas de la zona consumen la química que se encuentra en el suelo y roca. Es decir, todo es lo mismo, ¿sí? Un mismo ciclo o cadena. Esta es otra imagen en la cual el musgo recubre la roca, es decir, se podría pensar que el musgo vive de la humedad y de la roca que se encuentra allí. Es lo mismo que les digo de geodiversidad, ¿sí? Visto pues de otra manera que pues algunos, yo por ejemplo no entiendo mucho cómo es esa simbiosis entre roca, flora y fauna, pero existe. Es algo, digamos, que por eso, si no estuvieran esas rocas, ese musgo tal como se encuentra allí, de pronto no estaría. Y aquí viene la invitación a geoconservación. No se alcanza a apreciar, pero esa es realmente la invitación que se hace ante este foro. Resulta que la geodiversidad y el patrimonio geológico no es algo descontextualizado de nada. Por el contrario, lo recubren temas como el valor del territorio. Si yo conozco mi patrimonio geológico, entiendo muy bien el valor de mi territorio. Esto tampoco es obstáculo al desarrollo, por el contrario, permite que exista el desarrollo sostenible, ¿sí? Cuando yo conozco algo, sé que se puede tocar y que no se puede tocar. De esa manera, pues está también el soporte de hábitats y ecosistemas. La geodiversidad y patrimonio puede aportar y es un recurso económico, científico y didáctico. En otros países se utiliza el geoturismo, es de esa manera pues que uno apreciando la naturaleza puede recibir recursos económicos, ¿sí? Es decir, no es un impedimento a la economía, al desarrollo. Le permite a la memoria de la tierra seguirse construyendo, ¿sí? Seguirla entendiendo. Básicamente es algo muy ligado con la cultura del ser humano, ¿sí? No es ajeno pues de que las comunidades se transporten de un lugar a otro y tengan que, digamos, recorrer zonas muy montañosas, ¿sí? Está directamente ligado pues con el patrimonio y permite finalmente la cohesión del territorio. O sea,
Si existe comprensión de la geodiversidad, del patrimonio geológico, podemos lograr la cohesión del territorio. Como lo comentaban anteriormente, sirve de conexión y conectividad entre distintas culturas indígenas y la que actualmente conocemos como modernidad. Entonces, básicamente esta era la exposición, es simplemente una invitación a empaparnos más de nuestro territorio y a ver que las rocas también cuentan cosas, hay que saberlas entender. Muchas gracias.